Pues bienvenidos a todos ustedes hoy al curso de DIOT 2025. En esta segunda sesión, a solicitud de ustedes, vamos a nuevamente hablar de la DIOT que nos sorprendió este 2025. Todos estábamos como muy tranquilos regresando del puente y nos llegó la sorpresa de que había un nuevo aplicativo. Algunas personas no podían enviar su archivo y no sabían qué pasaba. Cuando nos enteramos de que ya no se iba a hacer como siempre se había hecho durante 18 años, se venía haciendo a través de una aplicación que instalábamos en nuestra computadora, generábamos un archivo .dec, ese lo subíamos a la página web del SAT y lo enviábamos para tener nuestro acuse de envío. Y bueno, pues, ¿qué fue lo que cambió este 2025? Vamos a verlo en este video el día de hoy, en este curso, perdón. Bueno, vamos a recordar un poquito lo que es la obligación para que ustedes, bueno, los que a lo mejor se están preocupando y probablemente no tengan que hacerlo, vamos a ver quiénes son los obligados. Esto emana de la ley del artículo 32, en donde nos obliga a proporcionar mensualmente a través pues de este aplicativo llamado DIOT la información de el pago, retención, acreditamiento y traslado del IVA con las operaciones de los proveedores, incluyendo actividades por las que el contribuyente no está obligado. Esto viene en el artículo 32, fracción octava. Y aquí voy a recalcar dos cosas. La primera es que nos dice por las obligaciones, perdón, por las actividades en las que el contribuyente no está obligado al pago. Cuando nos habla de eso, nos habla de las exentas o ahora no objeto que se incorporaron en la ley, si no mal recuerdo, en 2022. Entonces, aparentemente dices, pues yo no tengo IVA en mis operaciones, pero sí tengo que declarar la información de mis proveedores. Y la segunda es que nos da a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior, ¿no? Entonces, aparentemente, hoy siendo ya 18 de febrero, tendríamos que haber enviado la declaración informativa de operaciones con terceros si siguiéramos el artículo 32. Sin embargo, la resolución miscelánea, y esto nos causa un poco de ahorita incertidumbre, nos da un plazo adicional para que sea todo el mes. Y les digo que nos da un poco de incertidumbre porque si ustedes se meten al aplicativo hoy de la DIOT, aparece fecha de presentación día 17, esa es la fecha máxima. Entonces, uno se preguntará, ¿lo irán a cambiar? ¿Será que ahora ya no me van a dar esta facilidad? Mientras la facilidad esté vigente, el portal puede decir una cosa y lo que realmente debe de uno de fijarse es en la resolución. No ha salido el SAT a confirmarlo, pero así funciona. O sea, estas facilidades administrativas justamente para eso son. Es la forma en la que el SAT nos comunica de manera oficial qué pues chances o qué extras nos puede dar si en la ley dice una cosa. Entonces, yo les digo, esténse tranquilos porque realmente teniendo esta regla 45.1, todavía podríamos entregarlo hasta el último día del mes de febrero, es decir, este año 28, que no es año bisiesto, ¿no? Y bueno, también hay algunas salvedades, porque probablemente ustedes dirán, bueno, ok, tenemos más tiempo, sin embargo, ¿qué pasa con estos contribuyentes en donde se busca la simplificación administrativa? Ahora me van a dar más trabajo. No, se mantienen las reglas por el momento, siempre decimos por el momento, no sabemos si estas reglas se van a quitar, pero aparentemente no, porque la idea del Poder Ejecutivo es facilitar en ciertos regímenes en donde realmente no hay muchos ingresos. Y justamente esta regla en la 28117 nos van a exentar, nos van a librar de enviar tanto la contabilidad electrónica como la DIOT a aquellos que estamos en estos capítulos. Se los resumimos porque, bueno, uno tiene que irse a buscar en la ley a cuál pertenecen, pero es actividad empresarial y servicios profesionales de personas físicas, arrendamiento y plataformas tecnológicas. Entonces, todos estos contribuyentes que en el año no hubieran excedido de 4 millones, no están obligados a presentarla y si estamos iniciando el ejercicio, es nuestro primer año
como contribuyentes de estos regímenes, solamente si esperamos que no vamos a pasar los 4 millones, ¿no? Realmente, ¿qué pasaría si los pasáramos a mitad de año? Bueno, tendríamos que presentar todo lo que no presentamos, ¿no? Entonces, estas reglas también están relevando a los del RECICO, el régimen simplificado de confianza, en donde vamos a ver que son tanto físicas como morales, y aquí sí no habla de ingresos, simplemente tributando en este régimen no deberíamos de presentar la DIOT. Bueno, entonces ya los que tengan contribuyentes que se ubiquen en esos supuestos, pues pueden estar un poquito más tranquilos de esta obligación. Ahora bien, en el cambio de forma presentamos ciertas cosas que ya les había medio platicado, como adiós al archivo.dec, lo cual pues facilita el tema de la instalación de algún componente, porque a veces también ya no eran compatibles con nuestras computadoras, si teníamos una Mac, pues no lo podríamos usar. Ahora todo se va a la nube, y al irse a la nube, bueno, pues ya no tenemos que instalar estas cosas. Hay un aplicativo nuevo para ciertas declaraciones informativas, no vamos a hablar al respecto, pero dentro de esta misma aplicación vamos a encontrar lo que es las declaraciones informativas, ¿no? De operaciones con terceros. Y esta carga va a ser manual para aquellos contribuyentes que quizá tengan una o dos operaciones, pues lo puedan hacer de manera más amigable. Y aquellos que tienen muchas operaciones, pues la verdad que se volvería muy engorroso, una tarea muy laboriosa hacerlo manual, por lo cual el SAT ha dispuesto la misma carga batch que era para la DIOT, pues también este archivo con formato TXT, donde hay estos palitos, ¿no? Estos pipes que le llaman, en donde uno va acomodando la información. Todavía se puede usar ese tipo de componentes para facilitar la captura y migrar la información del sistema que nosotros usemos hacia pues, el aplicativo del SAT. Otra de las cosas que nos comenta el SAT es que esto soporta más de 40,000 registros, porque en la versión pasada tendríamos que ir al SAT a presentar nuestra declaración cuando esto ocurría, tenemos que llevar nuestro disquito y a veces pues ni siquiera tenían forma de leerlo o el USB y era complicado, ¿no? Entonces, bueno, otra de las cuestiones es que hasta el momento lo que tenemos de información y según la estructura de esta nueva declaración, se puede utilizar para los periodos anteriores. O sea, ya no se va a aceptar la versión anterior. Todavía no tenemos reglas muy claras acerca de ello, pero eso es lo que intuimos con la nueva plataforma. ¿Qué va a cambiar de fondo? Si hubo cambio de fondo, porque a lo mejor uno diría, bueno, nada más cambió el archivito, ahora lo paso a este nuevo aplicativo y lo envío y feliz y contento. No, realmente sí hubo una estructura, un cambio estructural diferente, ¿no? Entonces, pasamos al doble de campos. Por ejemplo, hoy en día tenemos 54 campos, antes teníamos 25. Entonces, hay más información que enviarle al SAT. Y la que ya teníamos, por ejemplo, no la cambian porque antes no había una estructura muy bien definida de las operaciones. Ustedes recordarán que en la ley del IVA hay capítulos y estos capítulos se dividen por enajenación de bienes, prestación de servicios, uso de goce temporal. Entonces, aquí vamos a ver esa estructura que antes la teníamos como que otros, ¿no? Casi todo era prestación de servicios y otros. No había enajenación de bienes, no había importación por transferencia virtual, este IVA virtual que tenemos en importación de servicios. Todo esto como que a veces nos cuestionamos, oye, tengo esta actividad, ¿cómo la clasifico? Porque la DIOT cuando salió hace muchos años, pues realmente tenía otra pues, finalidad y se fue quedando, se fue quedando. Para mí, yo pensaba que en algún momento iban a quitar la DIOT, pero más adelante les voy a decir por qué. Pues yo creo que la DIOT llegó para quedarse, ¿no? La ampliación de operaciones que les acabo de comentar y un nuevo catálogo de países. Probablemente dirán, oye, ¿qué impacto tiene esto? Bueno, si ustedes usan Conta Digital, prácticamente ninguno. Sin embargo, sí cambió la estructura, ¿no? O sea, ya no son dos caracteres lo que se utiliza, sino son tres. Por ejemplo, los países ya también se llaman diferentes. No hay que poner en la mayoría la nacionalidad. De repente decían, pues, ¿para qué la quieren, no? Pues, si Estados Unidos, nacionalidad estadounidense, aunque no tenía mucha lógica. Y eran textos
que realmente no eran catálogos. Entonces, bueno, esto lo actualiza, lo mejora y también nos da más chamba de segregar nuestra información en zona norte y zona sur para aquellos que utilizan el IVA al 8%. Separación también de las importaciones en tangibles e intangibles, esto para cruzarlo con las importaciones en aduana. Y también nos pone a separar los descuentos para verlo ya directamente con la base correspondiente. Antes teníamos como que una sección de descuentos en general, ahora ya tenemos una sección o cada tasa tiene su propio descuento, descuento al 8, descuento al 16, descuento de exentos, descuento, etcétera, ¿no? Y nos incluye para hacer pues integrante a esta parte de no objeto de las actividades que pues no son exentas, no son tasa cero, son simplemente no objeto de la ley, que no estaban reguladas hasta hace poco y se incluyen también en esta nueva versión. Y por último, el IVA no acreditable. Y lo dejé de último justamente porque ese es el tema que más nos sorprendió. Estamos hablando de una declaración informativa de operaciones con terceros, estamos hablando del IVA, entonces nos interesaría en teoría el IVA acreditable. ¿Por qué el SAT ahora nos pide el no acreditable? Justamente en este curso vamos a ver por qué. Y bueno, yo le he llamado que esta parte del IVA no acreditable para mí es el caballo de Troya, porque todos estábamos muy tranquilos esperando nada más un cambio de formato. Pues ahora lo vamos a enviar en otro lugar, probablemente no nos iba a representar ninguna carga administrativa adicional, pero no, realmente el SAT por aquí entró sin darnos cuenta. Y todo iba muy bien en el tema de IVA acreditable. Decíamos, bueno, pues ya tenemos la frontera norte, la frontera sur, los tangibles, los intangibles. Nos da un poquito más de chamba, sin embargo, probablemente con solo identificar a nuestro proveedor en estas dos cosas, pues nuestro sistema va a dividirlo y no va a ser tanta carga. Pero justamente no habíamos visto esta parte enorme del IVA no acreditable. Y aquí es donde también se separa en la región norte, en la región sur, los intangibles, los tangibles, pero vemos unas que dicen actividades por las cuales se aplicó una proporción y nos quedamos pensando, bueno, ¿eso cómo se hace o cómo, qué significa? Entonces, recordemos nuestras clases básicas de IVA para entender esta parte que es donde nos pudiéramos atorar si tenemos actividades grabadas y exentas, ambas. Por ejemplo, vamos a platicar de un ejemplo en el que vamos a suponer, ¿no? Que tenemos un contribuyente, el que ustedes gusten, persona física o persona moral, que tiene las actividades de arrendamiento, por ejemplo, de casa habitación y de local comercial o comercial, ¿no? Sabemos que si nos vamos a la ley del IVA, la casa habitación está exenta. Entonces, por ejemplo, ahí en pantalla, imaginémonos que estos ingresos exentos, los 10,000 pesos, son por justamente la renta de una casa habitación. Los ingresos grabados al 16% que ustedes ven arriba son, imagínense, de un local comercial. Por lo tanto, yo cobré 3,200 pesos de IVA a mi inquilino de local comercial. Y más abajo tengo un objeto. Este pudiera ser, por ejemplo, el depósito en garantía que me dio la persona física para su casa habitación. Entonces, ese dinero es simplemente un depósito que tengo, no es un ingreso ni al 16 grabado ni exento, por lo tanto, la ley lo considera como no objeto. Sin embargo, a la hora de que yo vaya a acreditar mi IVA, yo diría, ah, bueno, en este caso, bueno, vamos a suponer que es del otro lado. Esto significa ya cuando empezamos a acreditar el IVA de los gastos, por ejemplo, vamos a suponer que eh, yo tengo que pagar el mantenimiento de justamente de estos locales y esta casa. Entonces, yo diría, ah, bueno, pues mándame la factura, mantenimiento es una actividad grabada, sí, pues yo puedo acreditar el IVA de esa actividad y a los 3,200 que estoy viendo en pantalla le voy a restar el IVA acreditable de mi mantenimiento. Y pues te dice la ley, no, desgraciadamente no lo puedes hacer porque tú tienes que identificar con quién estás, con qué ingreso estás teniendo ese gasto, ¿no? O
Más bien, si yo tengo un gasto, ¿a quién le pertenece ese gasto? ¿A la actividad grabada, a la actividad exenta, a la no objeto? Quizá en el mantenimiento sea muy fácil decir, ah, mira, dame una factura por el mantenimiento de la actividad grabada de mi local comercial y dame una factura por el de la actividad exenta. Entonces, solo voy a acreditar el de la actividad grabada, porque ustedes recuerden que el IVA de actividades exentas prácticamente es no acreditable y por lo tanto se vuelve gasto. Entonces, aquí estaríamos muy bien. Pero, ¿qué pasa con, por ejemplo, los honorarios que le van a pagar al contador para calcular justamente estos impuestos? Es actividad grabada, es actividad exenta, te va a dar una factura por ambas. Es un poco complicado. Entonces, ahí es donde realmente viene el concepto de proporción de acreditamiento. Y simplemente lo que dice el SAT es, bueno, divide tus ingresos grabados entre tus ingresos totales. Actividades grabadas entre tu total de actividades y determina una proporción de acreditamiento. Y aquellas actividades que no hayas podido identificar con ninguna de estas dos que son grabadas o exentas, o un objeto en su caso, eh, aplícales justamente esta proporción de, de acreditamiento. Y bueno, ¿cómo lo veríamos ya cuando vayamos a recibir estas facturas? Bueno, vamos a suponer aquí que recibimos justamente estas facturas de mantenimiento, ¿no? Pensemos que cada uno de esos renglones son estas facturas de mantenimiento. La primera es de la actividad grabada, la identifiqué plenamente, por lo tanto, el IVA pagado en esta transacción es totalmente acreditable, ¿no? Eh, por otro lado, tengo el que identifiqué con actividades exentas. Por ejemplo, aquí son 4,000 pesos. Esos 320 pesos, ¿qué creen? Se van al gasto, no son acreditables, no es un IVA que yo pueda restar a mis ingresos. Y luego tengo los 600 pesos, que probablemente sean los honorarios que le dije del contador, en donde esos 48 pesos que pagué de IVA, pues no lo puedo acreditar al 100%, tengo que hacerlo con la proporción que determiné previamente. Por lo tanto, tengo aquí abajo mi IVA acreditable de actividades grabadas, 40 pesos, tengo mi IVA acreditable proporcional de actividades grabadas y exentas, que es el resultado de multiplicar los 48 pesos por la proporción, o sea, 48 por 0.50, me da 24 pesos. En total, sumo estas dos cantidades y voy a tener justamente los 64 pesos, que son lo que voy a acreditar. ¿Cuánto le pagué al mantenimiento y al contador? Probablemente le pagué, o más bien le pagué 5,100 más IVA, 408, pero solamente 64 pesos de este IVA van a ser acreditables. El IVA no acreditable son 344 pesos. O sea, solamente 64 de los 408. ¿Qué hacíamos hasta el día de hoy? ¿Qué información hoy no tenía el SAT? El SAT no sabía con qué bases teníamos identificados nuestros gastos e ingresos. Entonces agarramos y el SAT sí sabía nuestros ingresos. Me regreso a la pantalla anterior. Esto sí lo sabía el SAT. Sabía cuál era exento, sabía cuál es grabado, cuál objeto, no objeto. Y ellos sabían que 0.50 era nuestra proporción de acreditamiento. Pero ¿qué pasa si yo hubiera aplicado la proporción de acreditamiento en este ejemplo sobre los 408 pesos? Me hubiera dado un IVA de la mitad. Por el 0.50 son 204 pesos. Quiere decir que yo hubiera acreditado 204 pesos si no hubiera identificado plenamente estas actividades y me hubiera yo acreditado un IVA incorrectamente. Por lo tanto, el SAT se está dando cuenta de que esto puede estar pasando y quiere controlarlo como ha controlado básicamente todo a través del CFDI. Y ahora vamos a ver que si no presentamos nuestra declaración con el IVA no acreditable, prácticamente no la podemos enviar. Entonces, será necesario que aquellos que tienen actividades grabadas y exentas, que ahora el SAT le denomina mixtas, pues tendrán que hacer esto en su contabilidad cada mes. ¿Cómo se ve en la declaración? Así se ve. Vamos a declarar, en este caso, yo puse ahí los actos de 5,100 de actividades grabadas al 8%, en este caso, y el IVA pagada fueron 408.
Luego voy a tener mi IVA acreditable, del cual tengo que manifestar el que sí está exclusivamente identificado con actividades grabadas y el que está asociado a actividades por las que se aplicó una proporción. Si yo no presento la información del IVA no acreditable, es decir, de la diferencia, es decir, aquí vamos a ver que las exentas es no acreditable. O sea, por default ustedes tienen una actividad exenta, identificado con exento, es no acreditable. Sin embargo, también los no deducibles son no acreditables en automático. Tengo una factura, me llegó la factura. Ay, ¿de qué es? De un restaurante. Oye, ¿qué crees? Pues solamente el 8.5% es acreditable de ese IVA. No porque la factura diga IVA, ya se lo puedo restar. Esto es lo que no está haciendo el SAT hoy en día en las declaraciones prellenadas. Quiere que lo hagamos nosotros a través de la DIOT. Y si no presentamos la información correcta, ¿qué creen? Que nos va a denegar el envío de la información. Por eso tenemos que tener congruencia en nuestros ejemplos, ¿no? Por eso les decía ahorita que tenemos que identificarlo plenamente y cuadrarlo para que justamente determinemos el IVA acreditable y el no acreditable. Por ahí vienen actividades exentos. Ahí sí no me importa. Es decir, si la factura no traía IVA, nada más decláramelo como un dato informativo. Dice datos adicionales. No me interesa tanto, ¿no? O por ejemplo, teníamos también tasa cero. Pues, tu factura no trae IVA, no me interesa porque no lo vas a acreditar. Nada más dímelo porque la misma ley te está obligando a declarar aunque no tenga IVA la factura. ¿Ok? ¿Para qué quiere esto el SAT? Bueno, pues lo quiere para, uno, pues amarrar la declaración de pago con tu pedimento de importación y cruzarlo con la DIOT y la contabilidad electrónica para ver si realmente le está haciendo sentido lo que tú tienes. Y alguien me preguntaba, ¿y la contabilidad electrónica qué tiene que ver aquí? Bueno, yo puedo presentar facturas hoy en día con el método de pago PPD que me las esté cobrando. Entonces, a lo mejor son público en general, no tengo por ahí forma de que me delate a alguien más, ¿no? Entonces, aquí es donde el SAT dice, bueno, quiero saber si está pasando por bancos. Quiero que me envíes tu contabilidad electrónica para ver cómo están tus estados de cuenta. Los pedimentos de importación, bueno, ya los tiene él, solamente van a cruzarlo con lo que tú declares en tu DIOT para ver si es cierto que lo que estás poniendo ahí está soportado por un pedimento. Algunos decían, oye, pues, ¿por qué no precargan los pedimentos y ya con eso se acaba la información que tengo que enviar? Bueno, probablemente el tema aquí son los intangibles. Estos no pasan por aduana, ¿quién los controla? Esta presentación que se está haciendo por Zoom es un intangible y yo pago un IVA. ¿Cómo lo declaro? Tiene que ser forzosamente a través de la DIOT, que el SAT se entere quién es el que está recibiendo este ingreso. Y por ahí viene otra sorpresa a la cual no me quiero meter de lleno, solo la quiero mencionar. Es que todos los registros que enviamos deben de tener un campo en donde manifestemos si le vamos a dar efectos fiscales o no a los comprobantes que realizamos con el proveedor. ¿Y qué significa darles efectos fiscales a los comprobantes? Para aquellos que quizá digan, bueno, pues sí, los impuestos son fiscales, ¿no? Y es que los efectos fiscales es justamente acreditar y deducir. O sea, si yo estoy deduciendo algo, por lo tanto, es acreditable ese IVA. Si lo estoy acreditando, pues lo tengo que manifestar. Y aquí diríamos, bueno, inocentemente, quizá, pues sí, si lo estoy enviando y te lo estoy diciendo es porque lo estoy usando para reducir mis impuestos, ¿no? Pero quizá por ahí se nos está olvidando que hay un artículo en donde nos pueden suponer con las mismas penas del delito de defraudación fiscal a quienes demos efectos fiscales a los comprobantes cuando no reúnan los requisitos del 2929A. ¿Tendrá algo que ver esto relacionado? ¿Será una prueba para el SAT de que estamos asumiendo algo que no es correcto? Entonces, realmente, por ejemplo, aquí, esta presentación de Zoom que les decía,
el comprobante reunirá esos requisitos si le doy efectos fiscales. Entonces, bueno, son estas preguntas que quizás se las tengan que hacer más a un abogado que a mí, pero que todos pensábamos que era un simple cambio de formato y vemos que realmente está yendo el SAT muchísimo más lejos de lo que esperábamos. Y en contra digital, pues bueno, no podemos hacer mucho contra el SAT. Por ahí dicen que death and taxes, no nos podemos escapar ni de los impuestos ni de la muerte. Y lo único que nos corresponde hacer a nosotros es facilitarles la generación de la información para que no sea un dolor de cabeza y represente horas y horas de, pues, talacha, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer en contra digital? Ahora sí vamos a la práctica. Entonces, aquí nuestra guía de estos pasos nos dice que primero tenemos que configurar el tipo de actividad de la empresa, para lo cual nos vamos a ir a la opción de configuración de impuestos. Ahora tenemos en Conta Digital un nuevo buscador. Por ejemplo, ustedes le dan clic aquí, buscan impuestos, pues lo van a encontrar más fácil y les va a explicar más o menos qué es, ¿no? Y aquí les va a decir, en este apartado deberás seleccionar el perfil fiscal de tu empresa y asignar las cuentas contables, bla, bla. Entonces, bueno, si lo quieren anclar para que siempre lo tengan, que quizá pues no sean las opciones que más deberían de anclarse, yo hoy por la presentación estoy anclando las que hoy vamos a ver. Entonces nos venimos a este apartado de configuración y vamos a encontrar al último unas preguntas que nos dice qué tipo de actividades realiza para el IVA y nos va a dar cuatro opciones, perdón. Grabado, exento, mixto y no objeto, ¿ok? Cuando hablamos de mixto, quiere decir que son pues grabadas, exentas y no objeto posiblemente. Y cuando son grabadas, pues, estamos hablando de 16, 8% y la tasa cero, que a veces dicen, oye, exento cero. No, no, no. Exento es exento. 0% es grabado. Y aquí abajo también dice qué efecto le dará a sus ingresos sin IVA. Es decir, esta opción se ocupa más para cuando nosotros tenemos, por ejemplo, no queremos detallar la información cuando tenemos actividades que son únicamente tasa cero o exento. Bueno, aquí le podemos decir, o sea, si no hay IVA en mis facturas, siempre asume tasa cero y exento. Pero bueno, en este caso, eh, lo ideal sería que viniéramos aquí, seleccionáramos nuestra actividad. Si no tenemos esta que son exclusivamente cero, pues la podemos dejar en blanco y le damos guardar cambios. Listo. Bueno, una vez que hicimos esto, nos vamos al siguiente paso, que es la configuración del proveedor. Pues vamos a ver aquí, voy a cerrar esta opción. Vamos a abrir aquí clientes y proveedores de nuestro catálogo de contabilidad y vamos a visualizar los proveedores únicamente. Por ejemplo, hablamos de este Zoom. Creo que este no lo tengo. Vamos a ver Facebook. Este sí lo tengo en esta empresa. Entonces yo, por ejemplo, pago publicidad en Facebook. Esto si le damos aquí en este ojito, vamos a visualizar cómo lo tengo ya llenado. Y si le damos clic en el lápiz, vamos a visualizar la información para ya editarla. ¿Qué vamos a ver que difiere aquí? Bueno, primero, pues proveedor nacional, extranjero y global siguen siendo los mismos. En el tipo de operación quizá teníamos otro y a lo mejor ya lo teníamos previamente capturado. Ahora vamos a tener que vigilar que pues, sea el que realmente es. Entonces, en este caso es una importación de servicios. El país quizá también ya lo teníamos. Vamos a, ya por default, si no cambia el país, vamos a tener el nuevo automáticamente. Y igual el ID fiscal. Aquí en el tipo de bien importado, tendríamos que seleccionar porque el sistema pues, no lo sabe, no lo tenía antes, que es intangible. Y bueno, en este caso zona no aplica porque es un proveedor extranjero, pero si fuera un proveedor nacional, sí tendríamos que dejarlo en blanco si no es de zona fronteriza, es decir, los de 16%, y si es de zona fronteriza norte o sur, pues seleccionar el correspondiente, ¿no? Me parece que si el sistema detecta una factura al 8%, lo va a poner en la norte por default, ¿no?
para que tengan menos errores y no le vinieron a cambiar el tipo de zona. Bueno, una vez que hacen ustedes esto, le van a dar guardar. Vamos a ver cómo quedó. Ahí sí quedó. Y nos vamos al siguiente punto, que es identificar los gastos según la actividad en caso de actividades mixtas. Ojo, si ustedes tienen tasa al 16%, 8%, 0%, únicamente, prácticamente la configuración del paso 1 ya les hizo la chamba, ¿no? De todos estos cambios. Lo que realmente sí tienen que ir a vigilar es el tema de los proveedores, porque ahí sí pudo haber cambios. Luego, en el paso 3 vamos a identificar. ¿Cómo vamos a identificar? Nos vamos a ir a favoritos aquí, donde tenemos todas nuestras opciones ya ancladas, y le voy a dar clic en DIOT. Van a ver el formulario que habitualmente estaban acostumbrados a ver con algunos pequeños cambios. Van a ver este botón de proporción. Voy a darle aquí buscar. Y me van a aparecer todas las facturas que yo pues tenga contabilizadas, eso es importante, con flujo. Porque acuérdense que lo que declaramos son operaciones con flujo. Entonces, si les enviaron una factura y no está contabilizada, pues ustedes van a tener que contabilizarla para que les aparezca en este apartado. ¿Okay? Es un candado para que realmente ustedes vayan a verificar que las que están enviando, pues realmente tengan flujo, ¿no? Bueno, lo que van a ver aquí extra es justamente este signo de más. Este no aparecía en la versión anterior. Y aquí en el signo de más van a ver que cuando le den, se va a abrir automáticamente este apartado. ¿Y qué significa este apartado? Al lado ven que dice grabado exento mixto no objeto. Bueno, el que yo tenga IVA, como les dije a continuación, no garantiza que ese IVA sea acreditable al 100%. Entonces yo tengo que venir a identificar y decir, bueno, ¿sabes qué? Este exclusivo, pues no es una actividad grabada, quizá es una actividad exenta. Lo tengo que poner aquí. O puedo hacer que la mitad sea actividad grabada y la mitad sea actividad exenta. Por ejemplo, si yo tengo una factura del contador y me dice, bueno, pues es que una parte sí, una parte no. Ah, bueno, sería muy raro, más bien, y caería en la mixta, ¿no? Porque ya hay en el SAT más bien en la ley una disposición para aplicar las mixtas, cuando no sé ni si es grabado o exento. Entonces, lo que normalmente va a ocurrir es que ustedes digan, sí, sí, este es de mi actividad grabada, este mantenimiento es de la casa del local comercial, es grabado. Ah, no, este mantenimiento es de la casa, no, pues todo se va exento. Ah, estos servicios contables están aquí. Entonces, justamente van a tener ahora que venir a revisar esto. El sistema por default les va a dar en la que ustedes le hayan dado, que es la actividad que presenta. Si ustedes le dijeron que mixta, pues todo lo va a poner en mixto. Si ustedes le dijeron que grabado, todo lo va a poner en grabado. Si le pusieron exento, pues todo lo va a poner en exento. Entonces ya el sistema les está ayudando a aquellas personas que solo tienen un tipo de actividad, o grabada o exenta. Entonces, bueno, eso es lo que ustedes van a venir a realizar aquí para que puedan, pues, calcular correctamente su IVA acreditable y no acreditable. Ahora bien, Edgar, ¿de dónde voy a sacar la proporción? Ojo, la proporción viene de los ingresos. Y cuando estamos hablando de DIOT, estamos hablando de egresos, o sea, gastos. Entonces, ahí empieza un poquito la confusión. La gente dice, bueno, ¿qué tengo que dividir? Los gastos, los ingresos. A ver, eso tienen que tenerlo muy claro. La proporción viene de los ingresos. La identificación del gasto es con el ingreso. El ejemplo váyanse siempre a pensar el ingreso, el ejemplo que les acabo de decir, ingreso exento de casa habitación de local comercial. Este gasto es del local comercial, ah, bueno. Este gasto es de la casa, ah, bueno. Este no sé de quién es de ambos, proporción de acreditamiento, es decir, mixto. Pero hay que calcular la proporción y para eso les pusimos un botón que anteriormente venía en el formulario de IVA. Antes lo hacíamos al revés. Antes nosotros determinábamos la DIOT, porque no había que determinar proporción, y luego, cuando nos íbamos, se los voy a enseñar para que se acuerden aquellos que
que calculan con el sistema los impuestos. Ese sí no lo anclé. Impuestos, IVA. Aquí había un botoncito que decía con base en DIOT, porque pues pretendíamos tener la misma información de la DIOT que de la declaración. Antes a veces ni cuadraba, ¿no? Pero bueno, cuando empezó a existir la DIOT, pues ya dijimos, pues tiene que ser lógico lo que estoy mandando con lo que estoy declarando en mi pago provisional de IVA. Bueno, que ya no es provisional, perdón, definitivo. Entonces, aquí vamos a hacerlo al revés. ¿Por qué? Porque para yo determinar IVA no acreditable necesito la proporción y para la proporción necesito los ingresos. Entonces, le voy a decir al sistema, calcúlame con anterioridad a que envíe la declaración. Entonces, voy a darle calcular, el sistema me va a jalar la información que yo tenga en mi contabilidad. Si yo no estoy de acuerdo por alguna circunstancia, lo puedo poner acá. Yo puedo modificar. Aquí por efectos de jugar con el sistema, pues le pusimos otro monto, ¿no? Pero en realidad, pues tendría que ser lo que el sistema dice, porque si hay algo que no me cuadra con el sistema, pues tengo que revisar si no estoy en algún error. Entonces, una vez que le demos guardar a esta proporción de acreditamiento, entonces ahora sí, ya podemos guardar aquí los cambios y luego entonces descargar nuestro archivo TXT de la DIOT. Ojo, para aquellos usuarios de Conta Digital que están viendo la transmisión, ahorita este archivo sí está descargando información y ya contempla la mayoría de los escenarios, pero hay algunos que están en proceso de corrección. Para aquellos que ya vean este archivo de, ya lo voy a mandar y les marque algún error, ojo, si quieren y lo pueden identificar, porque a veces podrá ser algo que ustedes cachen rápidamente y lo puedan cambiar, pues ya les ahorró una chamba si lo quieren enviar de una vez. Pero yo les sugiero que se esperen hasta que vean el aviso oficial de Conta Digital cuando haya pasado el proceso de pruebas y entonces sí ya puedan usar este archivo para enviarlo al SAT. Pero bueno, digamos que ya estamos avanzados o ya está aprobado en un 90%, estamos nada más ajustando algunos detallitos para algunos escenarios específicos que tenemos, porque acuérdense que Conta Digital maneja un montón de opciones. Por ejemplo, ustedes pueden hacer esto desde el CFDI de pago. Creo que aquí tengo uno en enero. Entonces, bueno, ese tipo de cosas las estamos afinando para que ustedes no tengan ningún detalle, ningún problema a la hora de enviar su información, ¿no? Siempre es importante que ustedes revisen, porque aquí tengo por ejemplo, este ejemplo que hicimos de un CFDI pago, la información puede contabilizarse a través de los CFDIs de pago también, y entonces esto generar información para la DIOT. Entonces, siempre fíjense que no haya duplicidad de información, que pues tenga lógica con su contabilidad, por eso está todo amarrado en Conta Digital. No solamente es ver la parte de, envío la DIOT, cumplo con el archivito y ya. No, hay que analizar lo que estamos enviando. También estamos trabajando para modificar los reportes, tener otros reportes que incluyan todos los detalles, esos todavía no están disponibles. Pero, ¿qué pueden ir haciendo aquellos usuarios de Conta Digital? Pueden ir separando o clasificando sus actividades grabadas, exentas, identificando. Aquellos que tienen actividades mixtas pueden ir avanzando ya en eso, que es lo que más chamba les va a representar. Ya el archivo de la DIOT es literal generar con un botón el TXT y subirlo al SAT. Eso no es lo complicado. Lo complicado es analizar que lo que ustedes están enviando realmente tenga sentido. Entonces, vamos a ir aquí a bueno, lo resumí yo en los pasos mencionados, pero los vuelvo a comentar. La configuración de la empresa como número uno, determinar o decirle al sistema que nos diga, que le digan, perdón, si es pura actividad grabada o exenta o mixta. También la configuración de los proveedores, ojo con la información que están presentando ahí, porque cambió. A lo mejor ustedes van a ver por default la operación que estaba anteriormente, como otros probablemente, entonces no están dando correcto el dato. Luego, bueno, pues aquellos que tengan actividades mixtas tienen que hacer esto. Podrían no hacerlo,
podrían no hacerlo, agarrarían y, pues todo es mixto, yo tengo, no sé, la mitad es grabado, la mitad exento, no sé, no tengo tiempo de clasificarlo, así lo voy a mandar por el factor de acreditamiento. ¿Les va a cuadrar el archivo? Pues les va a cuadrar. Que estén declarando correctamente, ojo con lo de el efecto fiscal. Entonces, bueno, ahí será cuestión de ustedes. Y bueno, pues hay una parte que se me fue porque hay operaciones que no tienen XML. Justamente hablábamos de estos gastos pagados al extranjero y eso es lo que vamos a ver a continuación. Vamos aquí a ver en contabilidad, pólizas, también aquellos que ya están familiarizados con cuenta digital, se darán cuenta que aquí hay una información. Aquí vamos a ver si encuentro de Facebook, que ahora se llama Meta, ¿no? Pero bueno, si no lo vamos a crear. Mm. Es que están en enero. Póliza 9. Entonces, bueno, aquí recordarán que hay un apartado de DIOT para calcular o para incluir en la DIOT la información. Puede ser nada más informativo para ustedes o puede ser que sí lo incluya en la DIOT, ¿no? Porque ya está pagado, ¿no? Como flujo. Entonces, bueno, aquí pueden buscar el proveedor. Tendrán que ahora decir qué tipo de importación es. Si ya viene en el catálogo, automáticamente lo va a jalar. Si no, hay que ponerlo. Si maneja ambas, pues sí tienen que cada transacción identificarla. Entonces sabemos que es una importación intangible, que en este caso está exento, ¿no? Pues no hay zona. Y aquí van a poner la cantidad que represente esto, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé si pagaron $500 o pesos convertidos al tipo de cambio, lo van a poner automáticamente el sistema, lo va a poner como deducible, pero pudieran ocupar también esto si una parte es no deducible. Como por ejemplo les decía el caso de los alimentos, ahí esta columna siempre ha existido de los no deducibles, justamente por estas cuestiones parciales, ¿no? Que pueden ustedes tener aquí. Entonces, bueno, regresando a la póliza, vamos a darle clic en este más y aquí abajo nos va a decir lo que vamos a declarar para la DIOT. Es un poquito raro que cosas de importación les segreguen el descuento, pero si lo tienen así, lo pueden separar, ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso de algunas personas, vemos que oye, no me llegó el comprobante, pero sí me hicieron el cargo de la comisión bancaria. ¿Lo declaro en la DIOT? Pues yo les preguntaría, hoy está medio complicado. Hace tiempo, pues decía uno, sí, por el flujo. Y es que la ley del IVA es flujo. Bueno, pues sí, no me llegó eh, el comprobante, pero yo lo pagué. Pues tan lo pagué que me lo descontaron de la cuenta y lo capturaban aquí. Ahora hay que pensarse ese tipo de cosas con los FDIs. Porque recuerden, ahora sí que no tengo el artículo a la mano, pero recuerden que el Código Fiscal ya habla de que el CFDI es prácticamente la fuente de información de lo que está ocurriendo en sus impuestos. Es decir, si no hay CFDI, pues no existió. Si el CFDI dice PPD, pues no está pagado. Entonces, hay que tener cuidado con eso porque ya no opera tan fácilmente el tema del flujo. Sabemos que el IVA sí es un impuesto de flujo efectivo. Es que, oye, yo concilio, entonces lo que no me viene en mi conciliación, pues no lo acredito. Oye, pero tu factura es
es PUE, pues, técnicamente sí te va a salir precargada. Son esas cosas que pues ya no podemos hacer la declaración pensando en lo que hacíamos antes. Sin embargo, este tipo de transacciones que no tienen comprobantes todavía tienen cabida en nuestro apartado. Si ustedes consideran que deben de incluirla, inclúyanla, no tienen ningún problema. Conta Digital lo soporta. Entonces, guarden la póliza y justamente va a aparecer en este apartado de la DIOT que ya vimos. Entonces, eso básicamente serían los pasos. Los invitamos a estar atentos cuando saquemos el comunicado oficial de que ya están todos los cambios realizados para la DIOT. Nos esperemos que sea antes del 30 perdón, del 28 este mes, que ya tengamos todo liberado para que ustedes lo hagan sin ningún problema, pero siempre les recomiendo, revisen 2 veces las cosas antes de enviarlas. Entonces, ahora sí, Felipe, si me ayudas con las preguntas Claro que de los sí. participantes. José Salido, buenos días. Entré un minuto tarde a lo que es la presentación. Queda grabada para poder verla después. Nos envía saludos. Saludos hasta el estado de Sonora, contador. Sí, claro que sí, José. Estará ahí en Facebook, no, Facebook, en YouTube. Vamos a subirla. No quisimos subir la primera porque pues ya queríamos ponerlo más actualizado, ¿no? Excelente. Muchas gracias, contador. Nos pregunta una persona como asistente anónimo, ¿las facturas de gastos que no sean deducibles deben de ir en IVA no acreditable? Es correcto, sí, sí. El IVA no acreditable es de aquellas que sean no objeto, que sean exentas y la proporción de lo que es no acreditable por aplicar una proporción. Y es que justo nos hace la pregunta de que los gastos que consten en un invoice, supongo que se refiere a un comprobante de pago del extranjero, como lo que da Facebook, por ejemplo, Sí. debería de ir en no objeto. Nos hace esta pregunta con todo. Yo ahí sí tengo mis dudas, ¿eh? Habría que preguntarle, por ahí, tenemos un colaborador del blog, el doctor Juan Espinosa, él es doctor en impuestos y escribió un artículo, les invito a que lo lean en nuestro blog, y él habla de las no objeto, de cuáles actividades. No nos da muchos ejemplos, da un par de ejemplos. Eh, Da uno, me acuerdo, de importación, o sea, de que tú vendes algo, pero realmente lo vendes al extranjero, ¿no? O sea, ahí es donde hay un poquito de, digo, ponerse a pensar en ese tipo de ejemplos que nos tocan. En el caso de de los pagos al extranjero y en particular de las plataformas tecnológicas, hay un capítulo específico en la ley del IVA. Entonces, ahí sí no sería no objeto, porque sí está regulado en la ley. Hay que voltearlo a ver. Ahorita no tengo aquí la ley a la mano, pero si ustedes leen la ley del IVA, este tipo de transacciones están reguladas. Tan reguladas están que hoy en día pagan IVA. Por ejemplo, Zoom te cobra IVA. Hay todas estas plataformas tecnológicas que te cobran el IVA porque la ley los obligó a justamente trasladar el IVA, aunque no sean contribuyentes en territorio nacional. Nada más tienen algún establecimiento, a veces ni siquiera tienen establecimiento. Entonces, esas sí serían, para mi gusto, serían exentas, ¿no? Si no tienen el IVA, ¿no? Si realmente tienes este invoice, pero si reúnen los requisitos, también tenemos por ahí en el blog, les invito también a leer, tenemos un artículo que nos dice qué deben de cubrir las facturas en el extranjero, estas invoice, que deben de cubrir los requisitos, si tienen sus requisitos, para que puedan ser deducibles. Y por lo tanto, si no ellos no trasladan el IVA, pues para mí sería exento. Eh, Porque también ahí vendría la duda de chispas, pero exento no es las que específicamente dice la parte de exentos. Sí, es un tema que yo también me he hecho varias preguntas. Yo creo que aquí en el caso eh, de DIOT, yo las clasificaría en esta parte. Vamos a ponerlas. ah, Clientes proveedor. El proveedor extranjero.
Aquí tenemos importación de bienes o servicios y justamente pues para al momento de determinar dónde ponerlo, ya es cuestión de que ustedes lo consideren a su criterio. Pero bueno, nos queda para una pregunta de blog, de investigación, justamente, ¿no? Nos pregunta aquí Adelante. Alexa que si el ID fiscal es solo para los proveedores del extranjero, solo para confirmar. Correcto. Y tiene una estructura, ¿eh? O sea, si ustedes, por ejemplo, ponen 10 dígitos en el ID fiscal de Estados Unidos, no les va a validar. Entonces, lean la guía de llenado por ahí me parece que, no sé si comercio exterior, trae un poquito las reglas de cómo están los IDs fiscales, cuáles son los caracteres de cada país. Me parece que hasta hay un catálogo, no recuerdo exactamente, pero sí, o sea, tienen que tener un código correcto. Entonces, no he hecho pruebas de validar si mando un número mal, me regrese error la DIOT. En el caso de los FDI sí nos regresa un error cuando estamos timbrando comercio exterior. En el caso de la DIOT no lo he hecho la prueba, pero sería interesante hacerlo para ver si está soportando este tipo de errores. No lo creo, pero bueno, adelante. Entonces, para presentar la DIOT de enero 2025, ¿no la puedo hacer con el TXT únicamente manual? Para configurar al proveedor es una a una. En caso de que sí, ¿hay alguna forma de hacerlo masivo por el tema de volumen de proveedores? No entendí mucho la pregunta, pero o sea, la carga manual es uno a uno. O sea, perdón, la captura manual no es carga, la captura manual es uno a uno. Entonces tienes que teclear toda la información uno a uno tus proveedores. Nota, no cada transacción, ojo, es el total de las transacciones por proveedor. O sea, si tú tienes 100 facturas de un solo proveedor eh, y esas facturas suman 10,000, pues tú solo tienes que declarar los 10,000. O sea, sería una captura nada más, no 100 capturas. No sé si esa fue la pregunta o entendí mal. Ok. Edgar Ulises nos dice, las facturas que pagan los clientes para reposición de gastos menores a 2,000 pesos, si por algo no alcanzara a meter una factura en la reposición, ¿debo de incluirla en la DIOT? Pregunto porque técnicamente sí está pagada. Volvemos al tema que ya va un poquito más allá de la forma, ya va allá del fondo. Entonces, si tú tienes una factura con método de pago PUE o PUE, ese va automáticamente a aparecerte en el listado de las facturas precargadas o de los ingresos precargados o del IVA, etcétera. O sea, todo eso va a aparecer en tu portal. ¿Realmente ocurrió? Pues tú a lo mejor no lo pagaste, ¿no? No lo has reembolsado, como nos dice aquí el usuario. No lo he reembolsado. La ley del IVA te dice que cuando algo está efectivamente pagado, no te dice por quién. Pues pudo haber sido pagado por la bolsa de la persona que le encomendaste la tarea, ¿no? Entonces, oye, Juanito, voy a comprarme esto de papelería. Fueron 10 pesos. Pásame la factura, ok. Luego te lo pago. Vas a tener una factura con PUE, porque fue en efectivo. ¿Está pagado por la empresa? No. ¿Es acreditable? Sí, sí es acreditable. O sea, que tú no se lo hayas pagado a Juanito, no quiere decir que no sea acreditable. Ahora, si tú no lo quieres acreditar porque no va a cuadrar con tu contabilidad y lo quieres meter al mes siguiente, también es válido. O sea, al final del día, pues podría ser un control. Ahora bien, si la factura es por algo que no pagaste y está mal hecha, lo que tienes que corregir es la factura. Entonces, por eso es un poquito subjetivo este tema de qué declaro y qué no declaro. O sea, declara conforme a flujo, porque la ley habla de flujo, pero el Código Fiscal habla de comprobantes. Entonces, ¿qué fue el primero, el huevo o la gallina? Esa es la pregunta. Entonces, yo diría, ok, cuadra tus comprobantes con tu flujo y ya no tienes problema. Adelante. Muchas gracias, contador. Nos preguntan que si debemos de presentar declaraciones de años pasados en esta plataforma o si es únicamente aplicable para este ejercicio.
Si es posible, por ejemplo, presentar 2023, 2024 eh, en la versión de escritorio y en este aplicativo ya únicamente para 2025. Olvídense de la versión de escritorio, no está funcionando, no existe ahorita. Ni siquiera está el link para que puedas ingresar a meter tu archivo .dec. Es muy temprano, estamos a 10 días más o menos de que nos dimos cuenta, ¿no? Realmente creo que lo publicaron el 3 de febrero. Entonces estamos a un poquito más de 15 días, pero que empezamos a entender, ¿no? Porque muchos ni siquiera habíamos entendido qué alcance tenía esto. El día 6 o 7 todos estábamos pajareando, el formato, oye, pásame el nuevo archivo, no lo tengo, ¿cómo lo envío? Nadie se acordó o ni siquiera se pusieron a cuestionar, oye, ¿por qué ahora tantas cosas iban no acreditable, no? Entonces, primero habría que asimilarlo, ¿no? O lo tenemos que asimilar. Luego vinieron los sistemas que nos pusieron a trabajar fines de semana para poder tener algo y decirles a los clientes, bueno, pues ya estamos trabajando, ahí están las, pues las opciones, que ustedes vean cómo va a funcionar. Por lo menos empiecen a talacharle en lo que les va a costar más tiempo, ¿no? No se esperen al día 27 o 28 a enviar el archivo y ver que, oye, no me cuadra, me marca error, que no sé qué. Yo les puedo asegurar que el 99% de los errores van a ser culpa de ustedes. Pero hay 1% nos lo ponemos para contestar de algo que no se consideró. Pero la mayoría de los errores, o sea, no separaron bien sus tazas, eh, no sé, movieron algo donde no tenían que moverle y no les cuadra. Entonces, primero hay que entender muy bien el concepto. Una vez que entienden bien el concepto, hay que ponerse a trabajar y ya después enviar el archivo. Entonces, en este sentido, estamos muy temprano para saber si va a haber facilidades de prórroga para el envío o las de los años pasados. Lo que la teoría nos dice es que solamente va a existir el nuevo aplicativo para enviar las de años anteriores o complementarias. Si se te olvidó, no la presentaste la de diciembre o, necesitas presentar una complementaria, esas se van a tener que enviar también por este aplicativo. Solo que tienen menos campos que enviar, pero todavía estamos en fase de pruebas. O sea, estamos viendo si realmente nos soporta los campos, cuáles sí, cuáles no. O sea, esa parte todavía, ahorita quisimos trabajar en lo que se tiene que cumplir corriente, porque entendemos que todo el mundo responsablemente envió su DIOT de diciembre, antes del 3 de febrero. Pero los que no lo hicieron, pues ahorita nos están preguntando, ¿qué voy a hacer? Denos chance. Por lo pronto, los que la enviaron en enero, la van a, digo, las que tienen los de enero, ahorita en febrero, lo van a poder enviar sin problema. Poco a poco, conforme el SAT vaya sacando más información, se las vamos también a hacer llegar, pero lo importante es saber qué voy a hacer de ahora en adelante, ¿ok? Eso es lo que, lo de ya para atrás, pues ya nos dirá el SAT qué hacer. Pero lo que ahorita importa es qué impacto tiene estos cambios y qué tengo que prever para que la información que yo genere tenga esa información para enviarla correctamente. Adelante. Gracias, contador. José Salido nos dice, no sé si entendí de forma correcta, ya que entré un poco tarde, pero entiendo que al menos en mi caso la parte compleja de la nueva DIOT es identificar los gastos que llevan IVA. ¿A qué ingresos de diferentes tasas va a afectar? Por ejemplo, una constructora que tiene ingresos exentos y al 16%, ¿cómo identificarlos? Ya que el cliente no nos da esa información. Esa compra, ¿a qué proyecto va a ir para identificar el tema del IVA acreditable? Solo confirmando que si lo que entendí fue correcto y si a ustedes se les ocurre alguna forma que nosotros como contadores externos, si el cliente no nos da esa información, ¿cómo pudiéramos contabilizarlo? ¿Todo mandarlo a actividades mixtas y esperar a que no llegue el señor justicia? Es correcto, totalmente, José. Así sería. No hay otra forma. O sea, si el cliente no te da esa información, ¿para qué lo ocupó? Si es evidente y tú lo puedes saber, pues hazlo. Pero si no es posible, o sea, si tú sabes que eh,
justamente tienes un proyecto y ese proyecto es solamente para esto y la empresa tiene un almacén y lo divide y lo clasifica, bueno, o sea, hay formas, ¿no? De que el cliente te dé esa información o que lo preestablezcan ustedes. Oye, todo lo que se vaya para acá, eh, clasifícalo grabado. Todo lo que sale para acá, clasifícalo exento. Lo que no, pues hay cosas muy obvias, como yo el caso que les di, los honorarios contables. Tu honorario como contador, ¿cómo lo vas a dividir? Pues no, no hay otra forma, mixto. No me da la información el cliente, todo es mixto. Oye, cliente, ¿quieres que le ponga 0,1 de efectos fiscales o 0,2 de no efectos fiscales? ¿No? Ya nada más tú dime qué quieres que le ponga. Pero bueno, yo creo que me imagino que si le pones a todo que no es efectos fiscales, pues seguramente te va a caer la, la planadora encima. Adelante. Si tuve operaciones con un mismo proveedor y me prestaron servicios y aparte me enajenaron bienes, en el llenado tendría que poner dos líneas del mismo proveedor separando por tipo de operación. No necesariamente, aquí se lo dio, cada factura tiene la posibilidad de clasificar grabado, grabado 16, grabado 8, tasa cero, exento y bueno, no objeto y no deducible. Que ahí vamos a hacer unos ajustes, ¿eh? Estamos, por eso les digo, todavía estamos terminando de afinar los detalles en el tema de los no deducibles, pero probablemente tú en tu factura vas a encontrar dos tasas, ¿no? Es muy raro, no he visto 16 y 8 hasta ahorita, pero sí he visto, por ejemplo, grabado y tasa cero, ¿no? Pues compras alimentos, compras medicinas y de repente pues, compras ahí un desodorante o una crema o de afeitar o no sé, algo de higiene personal. Todo eso pues tiene IVA. Digo, eh, si lo vendes, ¿no? Pues si no sería no deducible. Pero si tú lo vendes, esa factura, que sería para mandar a tus inventarios, pues son diferentes tasas. Lo único que me tienes que decir es lo que tenga IVA. O sea, a la autoridad le interesa, ¿vas a acreditar IVA? Dime si está identificado con grabado exento mixto o no objeto. Lo de tasa cero y exento ni me lo digas, porque como no tiene IVA, pues ni me va a preocupar. Solo dámelo como un dato informativo. Entonces, aquí es donde vamos a clasificar. Donde ustedes pueden jugar un poquito más es en las pólizas, porque si son manuales, aquí ustedes pueden agarrar por renglón, por ejemplo, esto lo puse en exento, pero si yo creo que, por ejemplo, vamos a poner Zoom, me hace una factura y una parte es exento y otra es grabado. Entonces yo aquí tendría que identificar una parte con grabado, otra con exento, como yo quisiera, y inclusive, bueno, si aquí el IVA es 16, por la base son 1,000 pesos, pues ya tengo dos renglones, uno de 16 y otro de exento. O sea, aquí puedo jugar un poquito más. En el CFDI me va a leer la información contenida y la va a clasificar. Déjenme ver si tengo aquí un ejemplo. Creo que sí, para que ustedes vean. Aquí estuvimos haciendo pruebas en esta empresa. Eh, pero esta de Costco, clásica de que te dan alimentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo subí el XML, automáticamente me lo cargó 326 agravado y 1,679 a tasa cero. Si yo le doy clic aquí para visualizar el PDF, lo voy a ver. Alimentos, qué sé yo. Y justamente aquí veo cómo tenemos la base al 16, perdón, la base al cero y la base al 16, que es lo mismo que me jala el sistema. ¿Ok? Entonces, ¿puedo tener ambas tasas? Sí, puedo tener ambas. Adelante con la pregunta. Gracias, contador. Nos pregunta Claudia Romero, ¿a las facturas de servicios de bienes intangibles de proveedores extranjeros se les da el tratamiento de IVA virtual? Es que justamente ese sería para mí el IVA virtual que les comentaba al inicio, solo que la pregunta es,
cómo lo clasificas? O sea, la operación es una de objeto, no objeto, eh, grabado, exento. O sea, esa factura no trae IVA. Yo no creo que sean objeto, porque sí es objeto de la ley. O sea, sí causan las actividades en plataformas. Entonces, pero si no tiene IVA, ¿dónde lo pongo? Porque no va a estar grabado, no va a estar eh, exento. O sea, ¿dónde lo coloco? Ese es donde yo tengo mis dudas. Probablemente, no sé, hay que investigar. Ujú. Como es servicio, a lo mejor sea tasa cero. Hay que leer nuevamente la ley, irse a esos artículos y ver, oye, ¿es tasa cero? Por ejemplo, exportación es tasa cero, pero aquí estamos hablando de importación. Entonces, yo creo que ahí, ¿me repites el nombre de la participante? Claudia. Yo creo que Claudia tiene la teoría más acercada. ¿Por qué? Porque acuérdense que el IVA virtual es, le pongo IVA y luego se lo quito, ¿sí? El IVA virtual es justamente ese. O sea, sí trae IVA la importación, el servicio sí está grabado al 16, es un servicio grabado, pero luego se lo quito, porque ya está pagado. Ah, ¿cómo? Esa es digo, yo cuando leí lo del IVA virtual me quedé como, ¿dónde quedó ese IVA, no? Pero sí viene ahora la transacción en el Elliot. Mi duda es, ¿qué pasa con las de Facebook? Porque dice proveedor nacional, fíjense, dice proveedor nacional, importación por transferencia virtual, pero Facebook no es nacional. Ah, extranjero. ¿Dónde está el IVA virtual? Por eso le digo, son esas cosas que todavía como que estamos muy temprano para, chispas, ¿dónde la meto? O Para sea, definirlo. para definirlo, está como que todavía está un poco confuso. O sea, todavía lo estamos estudiando, ¿no? Por ahí si hay fiscalistas en la sala, pues que nos den su opinión, ¿no? Adelante. Ok, ya por último, Edgar Ulises nos hace como comentario. Nos dice que facturas que fueron pagadas en efectivo con PUE no aparecen precargadas dentro del aplicativo, que solo aparecen las que son pagadas de forma bancarizada con 02, 03, 04 y 28, que por eso él tenía justo esa duda que hace unos momentos comentaba. Ah, fíjense que yo tenía entendido que todas las que fue aparecían. Buen punto. Fíjate que eso lo vamos a volver a estudiar porque es un tema que al final, te digo, en teoría, pues está pagado. O sea, la ley del IVA lo único que te dice es pues, efectivo, Efectivamente pagado. efectivamente pagado, pero tienes que leer todo armónicamente porque si luego te vas al ISR y dices más de 2,000 pesos, no deducible, no deducible, no acreditable. Entonces, esa fue, ya valió gorro. Pero, por ejemplo, yo les decía el caso de los 10 pesos de la papelería, ¿no? Que ya nada cuesta 10 pesos, Ujú. 100 pesos. Todavía estamos en el umbral de los 2,000, o sea, todavía no llegamos a ese umbral. Yo ahí diría, pues sí, el IVA es acreditable, está pagado, efectivamente pagado. No sabía que no aparecían en el portal con efectivo. Incluso Alexa Buena. también nos comenta que en pagos provisionales tampoco te aparece precargado. Nada en efectivo menor a 2.000 pesos. Bueno, seguramente el SAT está no solamente atacando la evasión, sino también el lavado de dinero, ¿no? Entonces, seguramente esas no las Lo más considera. probable. Buenísimo. Ok, entonces ya son todas las Son todas preguntas, las Philip. preguntas, contador. Le agradecemos sus respuestas. Bueno, gracias a todos los participantes. Agradecemos hoy su participación aquí en este curso. Lo vamos a, como dijimos, vamos a compartir a más participantes a través del canal de YouTube. Y bueno, pues les queda aquí la tarea de venirse a investigar lo que ya está en Conta Digital, estarse atentos de los nuevos comunicados y bueno, estar atento de lo que va a ir
sucediendo en los próximos meses, nosotros también estamos un poco, pues, como que a la expectativa de qué es lo que va a ocurrir. Pero bueno, mientras tanto, los mantenemos informados por los canales oficiales. Los invitamos a seguirlos a nuestras redes sociales para que estemos informando de cualquier cosa. Gracias a todos, que pasen un excelente día. Gracias, contador. Hasta luego.